una presencia plena, una compañía dispuesta, porque a veces el acompañamiento es nomás Entonces, acompañarme hasta muchas la puerta. veces, justamente, estar en silencio, pero estar en presencia es lo que ayuda. Para poder De todas acompañar maneras, no solo se necesita la voluntad y la disposición de quien acompaña, sino que haya una persona La receptiva práctica del de otro permitir lado. el camino del otro, ¿no? De permitir su ritmo, de permitir que aflore su dolor. No querer imponer nada, no querer hacer nada por el otro. Creo que eso se practica día a día, en el cotidiano, pausado. Bienvenidos, compañeros mortales, al podcast de las muertólogas. Este espacio laboratorio creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y ese tipo de yerbas. Un espacio para todos en general y para vos en particular, ya que tus oídos son nuestra mejor audiencia y tu corazón nuestro invitado de honor. El episodio de hoy, la importancia del acompañamiento. Te invitamos también a seguirnos en redes, estamos en YouTube, en Instagram como @lasmuertólogas, y desde ya te agradecemos a todos nuestros oyentes que ya nos han escrito y que estuvimos respondiendo. Muchas gracias por sus comentarios, hermosos todos. Para abrir el episodio de hoy, la pregunta que quiero hacernos es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de acompañamiento? ¿Qué es acompañar? ¿Qué opinamos al respecto? ¿Qué ideas tenemos? Hola, hola, mis muertólogas favoritas. A mí me parece que acompañar, y como yo lo he entendido a través de la vida, es un arte, debería estar en la Facultad de las Artes realmente, porque eso es lo que los seres humanos nos cuesta más. No sé si en todas las épocas históricas nos ha costado más, ¿verdad? No pensaría que todo tiempo pasado fue mejor y que el presente todo está mal. Pero bueno, para mí sería como mirar, observar, escuchar. También es interesante, por el contrario, que no es acompañar. Yo diría que no es aplastar a la otra persona con lo que nosotras creemos. No sería juzgar, no sería me estás contando algo y yo te quiero resolver. Y si no haces lo que yo digo, entonces me enojo. ¿Verdad? Sería hacer un espacio seguro y crear un espacio que tenga espacio realmente, aunque suene reiterativo. Y que además de eso, si yo le pudiera poner como la cereza en el pastel, diría que el acompañar tiene su propio ritmo y no es un ritmo rápido. Es un ritmo que responde a esa persona que estamos acompañando, y desde mi perspectiva sería despacio, pero esto sería encajonar a que todo el mundo tendría que querer ser acompañado desde ahí. Pero sí diría que es muchísima escucha. Sí, estaba pensando en esto que decías, Glory, de no querer resolver. Yo creo que no es ayudar, no es tratar de resolver ni de mitigar dolores, es una presencia plena, una compañía dispuesta, porque a veces el acompañamiento es nomás, acompáñame hasta la puerta de este lugar porque no puedo sola, o acompáñame en silencio. Es una disponibilidad a lo que demanda la persona que está necesitando y por la que nosotros, por la razón que sea, por los afectos que nos muevan, estamos disponibles para acompañar. No creo que sea una cosa solamente técnica o profesional, aunque ese acompañamiento sí es muy importante, pero humanamente es una disponibilidad para lo que se necesite. Bueno, me diste el pie, Mariana, para hablar un poco de eso que tiene que ver con el proceso natural que es el duelo y que a veces también es natural querer resolver, hacer, evitar. Y bueno, Glory lo decía también, es más el estar, incluso en ese silencio que puede ayudar o acompañar a transitarlo mejor, que a veces nos queremos, no necesitamos escuchar qué hacer. Y se me vino una frase, creo que se las había compartido y la tengo acá anotada, se las voy a leer y se las voy a compartir, que dice: un silencio amoroso suele tener mucho más poder de sanar que las palabras mejor intencionadas. Es de Rachel Naomi Remen. Creo que esa frase encierra un poquitito lo que estuvimos hablando hasta ahora. Me parece que a veces sí, a veces es importante el silencio y estar en presencia plena, ¿no? sí, acá en Uruguay hay una canción que dice: ¿cuántas veces el silencio
es la voz de la verdad, ¿no? Entonces, muchas veces, justamente, estar en silencio, pero estar en presencia, es lo que ayuda. De todas maneras, yo creo que a veces uno sí tiene que hacer, porque sobre todo cuando está en duelo, las personas están como en un estado que le podríamos llamar de shock, y a veces las cosas prácticas, lo que decía Mariana, te hago los mandados, cocino, te saco a pasear el perro, pero hago ese tipo de cosas que son prácticas, ¿sí? Más que las palabras grandilocuentes, ¿no? Pero es una cosa práctica que puede ayudar a la persona que realmente en ese momento no puede hacerse cargo de su vida, ¿sí? Además, como veíamos en el episodio anterior, acá por lo menos en mi país la licencia por duelo son de 2 o 3 días y después uno tiene que volver a su vida cotidiana como si no hubiera pasado nada y realmente ahí sí se necesita un acompañamiento que también tiene que ser práctico. Justamente lo que traes también eso de quién puede acompañar en esas circunstancias también las personas con las que compartimos espacios laborales, espacios a los que solemos asistir, grupos, formaciones o demás, también acompañan. Y en este sentido también cuando ves las personas que estamos en duelo, vamos a espacios donde la gente no está preparada para acompañar o no sabe cómo acompañar ese dolor. Y a veces bueno, eso puede generar situaciones de incomodidad para nosotros mismos o para las demás personas, estar frente a alguien que llora inesperadamente o se irrita o lo que sea. Y también el acompañamiento es paciencia, es aceptar que no sabemos. Eso un poco lo hablamos ya anteriormente, en esta cuestión de que no hablamos de las pérdidas, no hablamos del dolor, no están en nuestra cotidianeidad y por tanto no es fácil para todo el mundo poder acompañar desde un lugar amoroso, empático, respetuoso, y a veces nosotros pudimos haberlo hecho en otras circunstancias, para otros duelos que capaz no conocíamos y no conocemos, haber dicho cosas o hecho cosas que eran inadecuadas. Y cuando estamos en esta situación esperamos que todo el mundo sepa cómo tratarnos, cuando además nosotros mismos no sabemos qué necesitamos o cómo queremos ser tratados. Es muy desafiante la compañía y recibir compañía y estar en compañía. Y yo creo, Mariana, que esa es una de las claves más grandes, en verdad, esto que acabas de decir, porque para poder acompañar no solo se necesita la voluntad y la disposición de quien acompaña, sino que haya una persona receptiva del otro lado. Y entonces yo me devuelvo a la pregunta de por qué dejarnos acompañar, de cómo recibir. Y esto lo dice la neurociencia, que es maravilloso. El cerebro cambia cuando damos. ¿Verdad? Y el cerebro se llena de vitalidad y se llena de un montón de neurotransmisores que son súper saludables y tal. Cuando recibimos cualquier cosa, ¿verdad? El cerebro le pasan cosas, pero también cada quien con su personalidad, con sus experiencias de vida. Si soy muy desconfiada porque la vida me ha llevado ahí, cómo dejarme recibir, ¿verdad? Cómo abrir mi corazón y decir, estoy en un momento vulnerable porque estamos hablando de un duelo, sea el apellido que tenga ese duelo, ¿verdad? ¿Cómo permitirme ser vulnerable frente al otro y tejerme? O sea, estoy vulnerable, estoy con dolor y cómo tejernos de nuevo. Porque vendrán cambios, van a venir esos cambios sí o sí, aunque yo no lo quiera, aunque no me lo esperaba, aunque lo que sea. Y entonces en este momento de más vulnerabilidad, ¿verdad? Y en esto, bueno, Brené Brown, esta escritora pensadora y esta contadora de historias norteamericanas buenísima, ¿verdad? Ella habla mucho de la vulnerabilidad, pero también está la parte de la valentía. Si una quiere acompañar, debe reconocer si aquella persona está en esa capacidad de poder dejarse acompañar y también respetar cuando alguien no quiere. A mí esto me hace acordar, bueno, acá tenemos la antropóloga que me puede corregir si tengo algún error técnico, pero leí por ahí en algún lugar que decía que el primer signo de civilización es un hueso, no sé si un fémur o algo así, que soldó, ¿no? Porque se supone que ahí ya había alguien dispuesto a cuidar y dispuesto a recibir el cuidado, ¿no? A recibir la ayuda. Porque obviamente si en la naturaleza un animal o lo que sea se lastima, se fractura, ¿no? Vienen los depredadores y se lo comen. Entonces, que ese es el primer signo de civilización. O sea, que eso está, pero desde el comienzo de nuestra humanidad, ¿no? El tema de cuidar y de dejarse cuidar. Entonces yo me pregunto en todo este camino, ¿dónde perdimos? ¿Cuándo perdimos? ¿No? Esa capacidad de cuidar
y bueno, y de ser cuidados también. Bueno, no sé, ahora con esto que decís, Ileana, yo no sé si hay un antes y después de la pandemia, cuando muchos de los cuidados y de las compañías y de los sostenes se vieron distanciados del acompañamiento físico, porque también algunas tuvimos la oportunidad de recibir acompañamiento virtual, porque participamos de grupos o de instancias que nos ponían en contacto con otras personas. Y eso me hace pensar también que el acompañamiento es estar presente y es decir, estoy acá para cuando me necesites. No tengo que estar encima, nadie tiene que estar ahí como un gendarme en la puerta haciendo guardia. Es una disponibilidad afectiva y de esto que hablábamos antes, de alguna cuestión práctica, pero es una disponibilidad para estar como se necesite. Totalmente. Y a mí lo que más me gusta del acompañamiento es la práctica de permitir el camino del otro, ¿no? De permitir su ritmo, de permitir que aflore su dolor, de permitir su expresión, cualquiera que sea, ya sea alzar su voz o quedarse en silencio. Y también pensaba, bueno, nosotros nos referimos especialmente al acompañamiento en duelo y en muerte, pero el acompañamiento puede aplicarse a todo, ¿no? Acá voy a citar a una institución que yo admiro mucho y en donde me formé, que es el Faro, que ellos hablan, difunden y promueven la cultura de acompañamiento, ¿no? Y si bien también están en lo mismo que nosotras, en la muerte y en el duelo, pero promueven una cultura de acompañamiento general, incluso comunitaria. Y yo creo que eso está muy lindo también. Por ejemplo, yo en el puerperio necesité mucho acompañamiento, ¿no? Hay un montón de situaciones, uno puede perder su trabajo, no son situaciones a las que usualmente llamaríamos duelos, aunque en realidad lo son los pequeños o grandes duelos de la vida, no por pérdida de seres queridos, pero por otro millón de razones. Y es muy lindo poder ser acompañados o acompañar también en esos momentos. Y sin dudas, la valentía del que se deja acompañar y del que abre su corazón, como dijo Glory, pero también la valentía del que se anima a estar ahí, porque hay que tener muy miradas de frente las sombras, ¿no? Y los propios dolores para poder sostener la sombra y el dolor del otro. Esto, Juli, me lleva a pensar en preguntarles a ustedes y preguntarme a mí misma, ¿no? También, ¿qué hacemos nosotras y quienes nos escuchan también llevarles esta pregunta? ¿Qué hacemos para practicar esa presencia plena? Para que cuando lleguen esos momentos donde tenemos que acompañar, incluso también ser acompañados, hacerlo en presencia real, en no querer imponer nada, en no querer hacer nada por el otro. Creo que eso se practica día a día, en el cotidiano, en pausar, en esperar. La vida nos lleva a correr de un lado para otro con horarios para querer hacer y cumplir y todo. Y no sé qué hacen ustedes, por ejemplo, para practicar eso día a día, porque después llega de esos momentos y que no nos encuentre con eso, porque me ha pasado justamente estos días a raíz del primer episodio que me hayan comentado experiencias. Bueno, enseguida me llamo como al silencio cuando quizá me comentan algo, ¿no? Pero todavía me sigue pasando de, ay, que te quedas ahí como, ¿qué digo? ¿Qué hago? No sé si a ustedes les pasa. Qué difícil pregunta, porque yo en este momento tengo como más conciencia de eso, entonces puedo decir ahora qué hago, pero no sé qué es lo que hacía. Yo siempre pensé que estuve disponible, pero creo que puedo reconocer que ahora lo que puedo hacer es preguntar qué necesitas, porque yo necesito que me pregunten qué necesito, porque no todo lo que me dan es lo que yo puedo aceptar o quiero aceptar. Entonces, creo que como la primera cosa que aprendí es a preguntar qué necesitas, qué puedo hacer yo que esté en mi poder para poder ayudarte. Porque capaz la persona necesita algo que yo no puedo dar o no estoy en condiciones de sostener. ¿Qué hacemos nosotras para eso, para practicar día a día la presencia? Yo respiro muchísimo. La respiración me conecta además con el dar y recibir. Bueno, y es lo primero que hacemos al nacer, ¿no?
¿verdad? Pero la respiración también es quietud y a la vez es movimiento y está en interrelación. O sea, sí, podemos hacer un solo capítulo de qué significa la respiración, ¿verdad? Y la última exhalación también. O sea, hay una cosa ahí como bien interesante, filosófica y existencial para poder conversar. Yo creo que en el día a día yo respiro y me pago a ver, digamos, como muy importante el autoconocimiento y vamos poco a poco. Aquí no es un no sé, uno se puede acordar de todas las veces de que le salió todo mal, ¿verdad? O sea, que hizo todo al revés. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, llegué a un funeral y le pregunté a la persona, el doliente, ¿cómo estás? Pero un ¿cómo estás? Como el de que uno va a la pulpería, ¿no? En la mañana a traer el pan y se devuelve y le dice al vecino, hola, ¿cómo estás? Así, en ese tono, ¿verdad? Evidentemente la persona se me queda viendo y la respuesta fue mortal, ¿verdad? Porque fue, ¿y cómo quiere que esté? Obviamente yo en ese momento dije, Dios, ábrase la tierra y que me trague aquí. O sea, ¿qué fue aquella pregunta? ¿Qué fue aquel nivel de desconexión? Ya desde este otro lugar, con muchísimas más herramientas, pucha, lo que decía Mariana es clave, ¿verdad? ¿Cuántas veces pedimos algo que no hemos ni trabajado, ¿verdad? Hay que también tener mucha compasión y entender que ahí vamos, ¿verdad? Caminando todas y todos. Algo que quería poner, además de esto que Daniela compartía, es que muchas veces el acompañamiento, hay momentos claves en los que yo por lo menos puedo reconocer cuando no fui acompañada y eso generó una huella traumática. Y esa pregunta también para ustedes y para otras personas, ¿verdad? Y entonces desde ahí yo creo que es una buena herramienta para hilar la compasión que tenemos que tener en estos temas, ¿verdad? Y no darle duro a la gente que tal vez no está ahí, ¿verdad? En el nirvana, o darnos duro cuando una no está tampoco en el zen y en el nirvana. Sí, yo con la pregunta de Daniela, siento que estoy en el debe porque soy una persona que va y trata de resolver, ¿no? Lo que yo considero, ¿no? Y a veces, claro, uno va con el automático, porque a mí me pasó una situación que es como tragicómica, que un día me crucé con una señora en la calle y que yo iba rápido y ella iba rápido, entonces ella me dice, qué alegría verte, Iliana, saludos a todos en casa, y yo le dije, ay, gracias igualmente, y la mujer es viuda y vive sola. Entonces uno entra así con el automático, ¿no? Claro, y ahora me doy cuenta de que fue una bestialidad, pero en ese momento, bueno, dije, da una metidita de pata. Pero yo no sé lo que generó en la señora ese comentario bobo de pasar, de cruzarnos corriendo por la calle. Y lo que sí me doy cuenta es de eso, ¿no? Que yo voy y resuelvo y no pregunto. Creo que estoy en un camino de, bueno, de preguntarme ahora, pero todavía estoy en el debe. Me falta bastante. Bueno, mi práctica es acompañar informalmente, ¿no? El acompañamiento adentro de casa, entre amigos. Me acuerdo que me di cuenta de esto cuando me formaba en fin de vida, ¿no? Y dije, claro, informalmente acompañamos todo el tiempo porque aparecen, porque la vida es la que conocemos y las cosas pasan un montón, entonces de repente se cruzan amigos con necesidades de ser acompañados, se cruzan familiares, la pareja, ¿no? La gente con la que uno convive. Entonces claramente mis seres más cercanos son mi escuelita, mis conejitos de India, y aún así, con toda esta práctica, uno mete la pata. Por ejemplo, hace muy poquito, qué vergüenza. Me comunico por audio con una persona que estaba interesada en recibir acompañamiento en fin de vida, una persona con una enfermedad degenerativa, y ¿qué le digo cuando abro mi audio? Hola, ¿cómo estás? Ta 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 ta. ¿Y qué me responde? Hola Julieta, esa es una pregunta que no me tenés que hacer más. Espectacular, la verdad es que le agradecí tanto por el cachetazo, porque merecidísimo. Hay que estar atento y también ser compasivo con uno mismo, que a pesar de todo seguimos aprendiendo. Es súper interesante lo que trajeron las dos, Ileana y Julieta, en esto de cómo estás, porque es una conserva, como decía Moreno, es una fórmula que aplicamos a todo y que en realidad muchas veces no esperamos respuesta, porque ni siquiera esperamos que nos digan bien o mal. ¿Qué hacemos? ¿No? Es solo una fórmula. Y capaz también empieza el ejercicio con, ¿qué quiero saber de esta persona? ¿De verdad me interesa cómo está?
Entonces pregunto, y también me parece súper valioso que la persona pudiera decirte, no me preguntes eso, no solo por hacerte notar lo inadecuado, sino por expresar su sentir, porque es válido decir, no, por favor, no me, no seas tonta, no me preguntes eso. A veces, muchas veces es como también esto, ¿no? De que cuando nos encontramos en duelo con personas con duelo, hay todas las emociones están. Y el enojo también. Y se puede expresar en no me hagas preguntas al cohete. Como ustedes dicen, estamos en un aprendizaje constante. Todo el tiempo me doy cuenta de lo que, viste, cuando decís algo, decís, para adentro decís, ¿qué pregunta hiciste? Estamos aprendiendo, todos en algún momento hicimos esas preguntas que no ayudan tanto, porque en el momento el otro no está para recibir esas preguntas o esas afirmaciones, porque a veces ¿no? Sabemos que hay frases que en algunos momentos no nos ayudan para nada y todos en algún momento lo hicimos y lo haremos. Porque por más de que estemos nosotras, por ejemplo, por más de que estemos en este camino, en esta búsqueda, en querer, ¿no? No significa que no nos va a seguir pasando. Así que, bueno, estamos en camino. Y algo que no quería dejar pasar, que igual se dejó de entreleer en lo que fuimos diciendo, pero es la soledad, ¿no? A raíz de la compasión que trajo Glory. Yo siento que hay soledades que son, no sé cómo decirles, tal vez por experiencia propia, hay que ver cómo lo vive cada uno, como inacompañables, como hay un lugar en el que no puede entrar nadie, porque es la manera en que yo vivo tal circunstancia o tal situación. Pero incluso cuando puedo salir de ese lugar tan profundo, poder saberme o sentirme rodeada, sostenida por una red que no tiene que ser gigante, no tiene que ser el mundo entero, puede ser chiquita, puede ser esa amiga, o puede ser mi pareja, o puede ser ese que me entiende, que me mira y ya sabe, aunque sea uno solo, siento que trae una esperanza a los procesos dolorosos que sin eso puede ser aún más difícil. Y también ahí vuelvo a traer lo de la comunidad que nombré antes, con la misión que tiene el Faro, de qué importante que la comunidad tenga herramientas de acompañamiento, porque qué pasa con las personas que no tienen personas cercanas, ¿no? ¿Qué pasan con los que están solos de verdad y de repente afrontan una circunstancia más difícil de la cotidiana? ¿No? Qué importante como comunidad tener herramientas para poder acompañar al vecino, al cohabitante, al ciudadano. Queridas muertólogas y mortales, yo quisiera subrayar y poner en negrita lo que acaba de decir la Julis, porque has dado en el clavo de uno de los meollos también para quien acompaña, y es que hay cosas, momentos inacompañables y hay que renunciar a que, digamos, hay que renunciar incluso a que esta soledad de la que estás hablando, que también es dolorosa, no es que podemos como acompañantes, con nuestra voluntad, con nuestra presencia plena, con respirar, con trabajarlo, con pagarse a ver, con todas estas herramientas y más. Hay momentos en que esa persona debe transitar eso como pueda, como decía el García Márquez en Cien años de soledad, de que uno no se muere cuando quiere, sino cuando puede, pero así transitan las cosas de la vida como puede. Y esos inacompañables, quienes acompañamos o quienes queremos acompañar a nuestras gentes queridas, a otras personas más allá, vecinos conocidos, etcétera, desconocidos también, hay que renunciar a todas esas expectativas. Y como personas que recibimos también el acompañamiento, yo no puedo cargar, tampoco es que me le voy a guindar a esa persona, ¿verdad? Lo voy a jalonear, ¿verdad? No, es como esa sensación de que también tenemos que asumir ciertas responsabilidades de la vida inacompañable y de la muerte. Me hiciste recordar que había pensado en compartirles algo para saber también qué opinan ustedes respecto a justamente, sé que no estamos hablando exclusivamente del duelo, sino del acompañamiento en el duelo, pero creo que mencionamos que es universal, pero no hablamos que es un proceso natural. Entonces, eso también quería compartirlo porque quiero ver ustedes qué opinan respecto a esto. Yo escuché a una psicóloga decirlo también, ¿no? Que al ser un proceso natural, no se necesita un acompañamiento de un profesional, no se necesita un título para
acompañar, ¿sí? Ahora bien, sí hay que tener en cuenta y observar, no quedarse, que la persona que está duelando o nosotros mismos, no quedarnos estancados en una emoción que nos puede hacer daño o dañar a otros, ¿no? No nos podemos referir a tiempos, no podemos decir, bueno, va a hacernos ser conscientes de que de estar cierta cantidad de tiempo en cierta emoción. Me refiero, no sé, de repente el enojo, aislarse, ¿no? Uno tiene que estar como atento a esas emociones. ¿Por qué lo digo? Porque sí puede llegar a ser necesario un acompañamiento terapéutico, pero no es necesario. Vamos a pasar por un montón de emociones, ¿sí? Que van y que vienen. Me gusta mucho hablar de eso, ¿no? De que las emociones van y vienen, pero hay que tener cuidado en no quedarnos mucho tiempo en una única emoción, que es ahí donde sí puede ser necesario otro tipo de acompañamiento. Es importante lo que decís porque muchas veces las consecuencias de quedarse en un lugar que no está bueno puede ser grave. Entiendo y comparto que es algo natural y que el duelo y las pérdidas se van a sentir en todo el abanico de emociones. El acompañamiento terapéutico es una decisión también porque no hay un proceso que funcione si no hay una voluntad propia de recibir un acompañamiento terapéutico. Creo que está bueno estar disponibles o pensar como opción. Podemos necesitar estar un tiempo acompañados de una persona profesional. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos necesitando y nuestro entorno también puede observar que hay una necesidad. Como decía Liliana, yo soy antropóloga, no soy psicóloga. No puedo decir no se necesita, es una cuestión como muy individual y hay veces que los grupos, el entorno familiar o nuestro entorno más cercano no está disponible o no tiene la capacidad para acompañar lo que la persona en duelo está atravesando y es importante que haya un acompañamiento profesional, que no tiene que ser todo el tiempo. Eso, las personas profesionales que nos escuchan podrán ampliar o tener sus comentarios, pero sí me parece importante como no descartarlo como, o verlo como una cosa, no necesito esto, como no necesito dietas o no necesito, no, creo que es una cosa muy delicada, muy sutil y que exige mucha responsabilidad también. A mí me parece que lo que dice Daniela es verdad. Siempre lo ideal sería que uno no se cristalizara en la vida, ¿no? Que no se cristalizara en un tipo de conducta. A veces es difícil. El problema es que muchas veces se medicaliza el duelo y se le da medicación a las personas que están en duelo, cuando en realidad también lo ideal sería permitirles, ¿no?, que pudieran expresar todas las emociones, las que fueran, ¿sí? Y no se hace. Entonces, creo que tiene que haber un poco de los dos. Por un lado, sí, quizás sea necesario en un momento un acompañamiento terapéutico, pero no pensar que de entrada ya se necesita hacer una terapia o tener un tratamiento psicológico. Sobre todo porque me parece que es algo cultural. A veces uno ve imágenes de otros países, no sé, de Medio Oriente, que la gente llora y grita y se rasga así las vestiduras y los familiares van y lo abrazan, pero no tratan de reprimir esa emoción. Sin embargo, si acá alguien hace algo así, primero que es la comidilla de todos porque no supo controlarse, y enseguida hay alguien que le aconseja o que vaya al psiquiatra o que vaya al psicólogo. Entonces me parece que es eso, que tenemos que hilar como un poco más fino para ver cuándo realmente se necesita un acompañamiento terapéutico y cuándo no. Me gustaría aclarar antes de seguir que, como dice Mariana, es individual y bueno, es una elección, ¿no? Cada caso es particular y bueno, quería abrirlo para alguien que nos esté escuchando y bueno, tenga estas preguntas. Antes de cerrar, me gustaría invitar a Iliana a que nos hable un poco de otra institución que admiramos mucho, que es Humaniza Josefina, con un tinte muy particular que nos puede abrir mucho los ojos y ponerle mucha luz a este tema del acompañamiento. Sí, gracias Julieta. Esa institución es una institución uruguaya que yo siempre que puedo la traigo a colación, que en realidad fue fundada por los padres de Josefina, que es una niña, una paciente oncológica que murió
creo que en el 2018 se fundó Humaniza Josefina. Lo que cuentan los padres es que acá, por ejemplo, cuando le dieron el diagnóstico, les dijeron, bueno, disfrútenla estas Navidades porque la Navidad que viene no la van a tener. Después la niña, cuando estaba recibiendo su tratamiento oncológico, lloraba y había enfermeras que le decían, por ejemplo, baja los decibeles, Josefina, porque así no puedo trabajar, ¿no? Entonces los padres, porque además tenía un tumor muy raro, poco conocido acá en Uruguay, entonces fueron a Brasil y la madre cuenta, ¿no?, la diferencia. En Brasil la doctora salió de atrás del escritorio, le agarró las manos a la madre, se le llenaron los ojos de lágrimas y le dijo, es muy difícil, es muy grave lo que ella tiene, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y la niña en Brasil iba contenta al hospital, ¿no? Y además ella tenía como un cuadernito acá en Uruguay donde ponía sus quejas y ponía qué enfermera la había tratado bien, qué enfermera la había tratado mal, enfermera o enfermero, no sé. Y ella tenía su cuadernito de quejas, ¿no? Y en Brasil iba contenta. Entonces yo el otro día les mostré acá a las muertólogas un video, que después lo podemos compartir o poner el link, de una canción que hizo esta niña, poquito antes, 3 semanas antes de morir, que unos músicos uruguayos musicalizaron y cantaron. Y lo que esta niña decía es que todos los médicos te pueden curar, pero hay algunos que no solo te curan, sino que te hacen feliz. Entonces, para mí eso también era parte del acompañamiento, ¿no? Cómo se sintió ella de niña, el desamparo de los padres, ¿no? Que también ellos después aclaran que tuvieron buenas experiencias también en Uruguay, pero esas fueron, la verdad, que muy, muy, muy violentas y agresivas. Entonces hicieron esta fundación, que lo que se trata es justamente de dar talleres y formar a profesionales de la salud, a enfermeros, médicos, justamente para aprender cómo acompañar a personas que están en ese trance, cómo dar las noticias justamente para humanizar, ¿no? Para que no sea un trámite, bueno, le di la mala noticia y ya está. Y además tienen otro proyecto que es para los niños que están internados, que tengan educación, ¿no? Que puedan seguir con su educación, van maestras. Entonces, de verdad, después de todo ese dolor, ¿no?, surgió esta cosa que es muy luminosa. Y bueno, y es lo que los padres dicen, ¿no? Es el legado de esta niña, de Josefina. Así que después le dejamos el link y si pueden, chequenlo. Hasta aquí, mis queridas muertólogas. Impresionante cuánto hay para reflexionar. Como siempre, nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando y ahora les toca a ustedes. Cuéntanos en los comentarios sus saberes y sentires que con mucho gusto les estaremos leyendo. Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio, si la muerte así lo quiere.